Vamos con el último bloque, que tiene que ver con la conservación, mejoramiento y estabilización de caminos rurales. El trabajo se refiere a la planificación y estrategias de conservación, ¿no? Programadas, aplicadas a la red rural para un plan director en la provincia de Buenos Aires. Como ustedes ven, los caminos rurales de la red vial terciaria generalmente están sometidos a continuos procesos erosivos, ¿no? Que lo que hace es, de alguna manera, actuar en forma degradante, bajando la rasante del camino. Ese descenso lo que hace es invertir lo que es el perfil tipo del cual uno empieza a construir un camino generando una cota roja por encima del terreno natural. Y el viento, la erosión eólica, lo que hace es va degradando y va de alguna manera las partículas de suelo van llevándolo con el viento o arrastrando o en suspensión, llevándolo a los sectores de zanjas, cunetas, generando esa inversión. Como el tema de los caminos, la solución es una solución condicional, porque no estamos estabilizando un camino, sino que es una solución condicional no permanente. Lo que se busca es mejorar la aptitud, no se busca mejorar la aptitud portante del suelo, sino elevar esa rasante, alejarla del nivel de las aguas para regímenes de lluvias de recurrencia media, ¿no? La solución no es una sola para cada región, sino que es variable en función de las distintas zonas que componen la provincia de Buenos Aires. Lo que se trata es elevar esa cota roja por encima del terreno natural, de manera que la estructura de la obra básica se encuentre saneada, aumentando así la situación de transitabilidad condicional. Siempre estamos hablando de una situación de una transitabilidad condicional no permanente, porque lo que estamos haciendo es un mejoramiento, conservación rutinaria. Como ustedes ven acá, este es un ejemplo de un camino en la cual el ancho zona de camino para hacer una compensación transversal, sacando suelos de las cunetas y generando una cota roja, que es la diferencia entre el terreno natural y el punto más alto del camino, que debería localizarse o tener una altura aproximadamente de 50 centímetros, para que se encuentre la estructura saneada. La compensación transversal se puede hacer sobre caminos que tengan un adecuado ancho de zona de camino. Entonces, ¿cuáles son los principales ejes, ¿no? para el tema de una planificación, ¿no? Primero, identificar cuáles son las necesidades plurianuales de la conservación. ¿A partir de qué? De una evaluación del estado del camino, de cuáles son las técnicas de operación. Esto tiene que ver más con la capacitación por parte de los operarios, cuáles son los tipos de tareas de mantenimiento rutinario y programado, el cómputo de esas tareas, los rendimientos operativos y la flota de equipos que necesitamos para realizar todas las tareas de conservación rutinaria, la producción horaria y después, en función de todo eso, cómo vamos a llevar a cabo la organización de esas tareas, cómo será el seguimiento y, por último, una elaboración y una actualización de un sistema de cartográfico digital. Como ustedes saben, los tipos de tránsito que tenemos sobre un camino rural tienen que ver un poco con cuáles son los vehículos que generalmente tenemos: vehículos cosechadoras, vehículos agrícolas remolcados, autopropulsados. Tiene que ver también con la estacionalidad, que varía generalmente el tema de la frecuencia y el tránsito de aquellas zonas que están más alejadas. Las cargas no son cíclicas como en una ruta pavimentada, sino que son más bien aleatorias. Hoy tenemos silos bolsas, tenemos silos que están al pie de los campos agrícolas, con lo cual no son cíclicas, sino que serían más aleatorios. Y una clasificación en cuanto a la categoría de los caminos dentro de lo que es la red vial terciaria, podemos clasificarlo en
principal, secundaria y terciaria. Con la intensidad media diaria podemos decir que los principales pueden ser mayores a 50, los secundarios entre 15 y 50 y los terciarios menor que 15. Bueno, en cuanto a los tipos de suelo, a grandes rasgos, la provincia de Buenos Aires cuenta con una gran variedad de suelos, que va desde los suelos A1 hasta los A7, de la clasificación HRB, que es una forma de medir la aptitud del suelo desde el punto de vista vial, ¿no? Podemos, en la zona noroeste, ¿no? En la zona metalitoral noroeste, tenemos suelos más limosos, limo-arenoso. En la zona del este sería, o litoral este, más suelos arcillosos o limo-arcillosos. Y en la zona sur, o litoral sur, suelo más de tipo más grueso, ¿no? O sea que el suelo hace de alguna manera variar las condiciones de la calidad y aptitud, ¿no? del suelo para definir el tipo y tarea y frecuencia de las tareas que se requieren en los mantenimientos de la red. Las condiciones ambientales, lo que más interesa son las precipitaciones por el tema de la intensidad, el volumen, la distribución estival, cómo son esas lluvias distribuidas a lo largo de los meses del año, la temperatura media mensual que tiene esa zona, la humedad. Quizás la humedad es el factor más importante, porque desde el punto de vista vial, cuando la humedad se encuentra con una humedad cercana a la óptima, se realizan las mejores tareas, se logran mejores trabajos, ya que permiten tener una mayor durabilidad de ese trabajo que venimos haciendo, ¿no? Y los vientos, como se dijo al principio, generan de alguna manera una erosión que actúan en forma degradando al camino. Bueno, en cuanto a las patologías más importantes que tenemos en un camino de red rural, tenemos las irregularidades longitudinales, deformaciones localizadas, que son los famosos baches puntuales, ahuellamientos, corrugaciones o ondulaciones, que es el famoso serrucho que se genera, que genera los vientos sobre una superficie que está demasiado seca, ¿no? que tiene una humedad muy por debajo de la óptima, vegetación, pérdida del material, pérdida del perfil transversal, que ya lo hablamos, y drenajes. Bueno, esto que ustedes ven acá es una tabla donde podemos valorar a través de una imagen y a través de las diferentes patologías, asignar una valoración y definir para cada uno un estado, muy bueno, regular o malo, asignándole un índice a esa fotografía, a esos tipos de deterioro. Por ejemplo, de 9 a 10, solamente la intervención que se va a necesitar sería un perfilado sin extracción lateral. Cuando es una valoración de 7 a 8, cuando es de 9 a 10 solamente sin intervención sería un corte de pasto. Cuando se encuentra entre 7 y 8, solamente un perfilado sin extracción lateral, que solamente se interviene en la calzada de rodamiento. Cuando tenemos un índice entre 5 o 4 a 6, un perfilado con extracción lateral, que se interviene solamente en la obra básica, o sea, en las banquinas y zona de calzada de rodamiento. Y cuando el índice es muy malo, de 1 a 3, se tiene que intervenir hasta las cunetas, ¿no? O sea, sería una tarea de reacondicionamiento con extracción lateral. Esto es una planilla de relevamiento de cada sección de tramo de camino, en la cual uno puede, primero teniendo la nomenclatura del camino y teniendo la parte geométrica, los datos geométricos de la obra básica y algunos datos con lo que es con el tipo de suelo, va llenando los tipos de patología que tiene, le va dando la asignación, y con eso puede determinar que para esa sección de ese tramo de camino se está necesitando de un reacondicionamiento con extracción lateral. Reacondicionamiento con extracción lateral, como había dicho anteriormente,
O sea, la intervención es sobre todo el tema de las cunetas transversales y todo lo que es la parte de obra básica. Generalmente una intervención de esto se requiere de 20 metros aproximadamente. O sea, como habíamos dicho, el índice de deterioro cuando se encuentra muy bajo se hace este tipo de tarea. Se tiene que recomponer la obra básica, elevar la rasante, se tiene que haber disponibilidad de suelo, o sea, a ambos lados del camino, o sea, el ancho de sobre camino tiene que ser importante. Los movimientos de suelos van aproximadamente entre 1 a 3 metros cúbicos por metro lineal. Y se realiza generalmente su intervención es cuando el nivel freático ha descendido lo suficiente. Generalmente las épocas estivales que menos llueve están en la parte central del año, más o menos de mayo hasta octubre son los meses que menos llueve. Los otros tipos de tareas son perfilado con extracción lateral, que solamente hace intervención en la banquina y en la calzada de rodamiento. Como dijimos, cuando el índice del estado es regular, o sea, de 4,6, se limita solo a esa zona, banquina y zona de rodamiento. Aproximadamente representa de 0,5 a 1 metro cúbico que se está moviendo de suelo por metro lineal. O sea, no se requiere elevar la rasante, sino restablecer la flecha para darle la pendiente transversal adecuada. Y después tenemos el perfil sin extracción lateral, que solamente se interviene en la zona de rodamiento. Esta tarea se ejecuta solamente en épocas con humedades cercanas a las óptimas. No es un tipo de intervención que lo hay que hacer constantemente, sino porque esta es una tarea que también lo que hace es disminuir la flecha y generar una zona de rodamiento sin pendiente, y a veces se acostumbra mucho a hacer este tipo de tarea y no se recomienda solamente cuando la obra básica se encuentra en buen estado y hay que restablecer la zona de agüellamiento para que pueda circular con una buena rugosidad. Los otros tipos de tareas de mantenimiento rutinario, siempre estábamos hablando, desmalezamiento y corte de pasto. Los desagües, muchas veces las propias tareas de mantenimiento hacen tapar los ingresos a la alcantarilla, entonces se requieren con algún tipo de maquinaria como retropala hacer esas limpiezas de los desagües, o reposición también de caños de alcantarilla, que por escasa tapada tienden a deteriorarse con el pasar de los vehículos. Después estamos, el otro tipo de tarea de mantenimiento es el programado, que son tareas que requieren más de algún estudio de ingeniería, algún estudio técnico, ya que con las tareas de mantenimiento rutinario no alcanzan a poder salvar la situación de los mantenimientos rutinarios. O sea, se requieren de otro tipo de tareas más focalizadas en sectores puntuales, como ser construcción de terraplenes, limpieza y desmalezamiento de zona de camino, estudio de derrame superficial de la cuenca de aporte, mayor capacidad de erogación en los desagües, a cambiar algún tipo o aumentar la capacidad de la alcantarilla o construcción de nuevas alcantarillas. Bueno, esto es una tabla en la cual, conociendo los tipos de suelo de la provincia de Buenos Aires, el tránsito, la categoría de camino, podemos dar alguna recomendación de las intervenciones para, en este caso, para un camino primario, ¿no? Y ahí ustedes ven las intervenciones para reacondicionamiento con extracción lateral, para perfilado con extracción lateral, para perfilado sin extracción lateral y el corte de pasto en zonas de banquina. El tema del corte de pasto en zona de banquina yo creo que es muy importante porque de alguna manera hay caminos de la red terciaria o secundaria municipal que solamente con un corte de pasto evita de alguna manera, o sea, primero porque si el camino se encuentra bien abovedado, con un corte de pasto lo que hacemos es tratar de que el polvo en su presión sea retenido con esta tarea de corte de pasto.
Entonces no se requiere hacer una tarea de grande movimiento de suelo. Con un corte de pasto podemos solucionar la zona de la transitabilidad del camino. Bueno, después tenemos la parte de cómputo, o sea, a medida que vamos realizando todo el tema de las tareas de recondicionamiento y perfilado, se van marcando las secciones de los caminos con sus respectivas intervenciones. Bueno, me acuerdo haber trabajado con un monitoreo en la cual pudimos determinar, monitoreo satelital de equipos, en la cual pudimos determinar cuáles eran por administración no era por consorcio vial, nada, era una red vial por administración. Entonces se pudo determinar cuáles eran las cantidades de horas netas a través de una estadística, y la conclusión de que de esas 8 horas que trabajaba la maquinaria, 6 eran las reales que realizaba el operario. En la otra tabla, ustedes ven de los 360 días o 365 días que tiene el año, si empezamos a descontar los días introductivos, llegamos a que la cantidad de días efectivos laborables son 160 días. Habíamos hablado que también el tema de la capacitación del operario es muy importante, porque tiene que ver con el factor de rendimiento de cada uno, con cómo realiza la parte operativa en cuanto al ángulo promedio de corte, acarreo, bueno, todo eso hace que con una buena capacitación del operario los rendimientos van a ser mucho mejores. Ustedes ven aquella foto de esos, es de un monitoreo satelital, en la cual esa herramienta que realmente es muy importante, nos permite determinar la cantidad de pasadas que realizó sobre ese sector de tramo de camino, ¿no? Son 14 pasadas, y ahí lo que permite determinar, marcando con la línea azul, es la cantidad de kilómetros. Si lo dividimos por los rangos del tiempo, nos da que aproximadamente 1,34 kilómetros por jornada diaria. Esta es una planilla también para determinar los rendimientos por cada categoría y por cada tipo de tarea, categoría principal, secundaria y terciaria, y por cada tipo de tarea, reacondicionamiento, perfilado con extracción lateral. Es una planilla para que te determine los rendimientos de cada una de ellas. Bueno, esto es una tabla en síntesis. Tenemos los caminos de la red vial terciaria, que tenemos categoría principal, secundario y terciario para la tarea de reacondicionamiento con extracción lateral. Ahí tenemos los anchos de obra básico, el ancho que se utiliza de intervención, las pasadas que se requieren por cada tarea, por cada categoría de camino, las velocidades de operación, si es un reacondicionamiento o si es un perfilado con extracción lateral. Tenemos los rendimientos horarios y los rendimientos mensuales. Ustedes van a ver que los rendimientos mensuales de una tarea de reacondicionamiento, porque se requieren mayor cantidad de pasadas y tienen mayor intervención de ancho, son mucho menores a las que se requieren en un perfilado, que trabajan solamente en la zona de rodamiento y zona de banquina. Estamos hablando de 15 a 20 kilómetros en caminos principales, serían kilómetros mensuales. Un secundario está entre 20 a 28 kilómetros mensuales, en un terciario está entre 25 a 35 kilómetros mensuales. Y si ustedes ven lo que es el perfilado con extracción lateral, los rendimientos son mucho mayores, 65 a 90 para los principales, 82 a 110 para los secundarios, y terciarios 110 a 150 kilómetros por mes para los terciarios, ¿no? Ustedes ven en esta tabla, en función de todas lo que veníamos explicando, para una red de 1000 kilómetros de camino, que el 33,5% corresponde a la categoría principal, el 52,8% al secundario y el 13,7% al terciario, podemos determinar la cantidad de flota de motoneuradora que se necesitan,
que salen para esa red serían 6 máquinas más una por asistencia, alguna delegación, mantenimiento y rotura. De las cuales 4,2, que sería el 68%, serían para las tareas de reacondicionamiento y el 32% serían 2 máquinas para las tareas de perfilado con extracción lateral. Y para perfilado liviano sin extracción lateral, que puede ser o un rabasto o una niveladora de arrastre, que son 10 intervenciones anuales, serían 6 equipos. Estas son las variables que pueden afectar un plan. Por ejemplo, si yo tengo las horas efectivas, habíamos hablado de 6 horas efectivas, ¿no? Llego y intersecto la curva, me va a dar que la cantidad de maquinaria va a estar entre 6 y 7. Si las horas efectivas o netas que está realizando la cuadrilla serían 5 horas efectivas, bueno, lógicamente la cantidad de motorizadoras que se requiere para cumplir ese plan van a ser 8. Si la cantidad de horas efectivas yo le agrego, pasa de 6 a 8, porque yo estoy trabajando con alguna hora extra, van a ser 5 máquinas, por ejemplo. Ahí también tenemos, si la longitud de la vertedera no es de 4 metros, sino que de 3 metros, voy a necesitar más motorizadoras porque tengo la longitud de vertedera más chica. Y lo mismo que la eficiencia operativa del operador, si la eficiencia del operativo es del 30%, voy a necesitar más máquinas. Organización de las tareas. Bueno, esto es un poco que en la franja desde marzo o desde abril hasta septiembre, que es la época donde menos llueve, las tareas de recondicionamiento es donde hay que hacer más intervención ahí. Y las tareas de perfilado con y sin extracción lateral habría que hacerla en la zona, cuando llueve un poco más. ¿Por qué? Porque las tareas de recondicionamiento, uno con las motorizadoras tiene que tratar de irse, trabajar desde la cuneta hacia arriba, y muchas veces la napa está muy alta y no te permite en épocas de lluvia, intensa lluvia como son desde octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, o marzo también. Bueno, el sistema, ¿cómo son los seguimientos? Los seguimientos se pueden hacer en forma manual o monitoreado online, que es este software permite por almacenamiento, va de alguna manera, aporta mayor cantidad de datos estadísticos o gráficos. Ustedes ven ahí cómo es un gráfico en el cual representa la velocidad de un día de jornada en función del tiempo, donde hay velocidades cero cuando está en la época al mediodía, cuando están almorzando, y algunas velocidades cero en la tarde, si la máquina para por algún tiempo de que está tomando mate o está haciendo otra cosa que no sea la máquina en producción. Y las velocidades de carretera, ustedes ven cómo se observa en velocidades altas a la mañana y al fin de la jornada también, porque vuelve al campamento. Bueno, elaboración y actualización de un sistema cartográfico es muy importante, porque con el GIS uno permite volcar todos unos datos de clasificación de suelo, el tránsito que tiene cada sección de tramo de camino, el tipo de cotas rojas, si es positivo o negativo, el drenaje de cada tramo, si es bueno, regular o malo, la topografía, si en la zona de camino es llano o ondulado, y la clasificación por categoría de camino. Lo importante de todo esto es que con este dato que nosotros podemos volcar en el GIS, que es el Sistema Cartográfico Digital, nosotros podemos valorar o saber en qué lugares se encuentran, por ejemplo, suelos buenos para hacer una obra mejorativa, como ser un entoscado, o por ejemplo necesitamos saltear una zona importante. Bueno, yo sé que ese camino tiene una zona de camino de 50 metros y bueno, tengo suelo para poder extraer y sacar. Como consideraciones finales, la planificación de las estrategias de conservación permiten delinear los ejes más importantes en la confección de un plan director de caminos rurales, la asignación de los tipos de deterioro mediante la valoración fotográfica, ¿no? Permiten evaluar el tipo de intervención a realizar a cada sección de camino de una manera objetiva,
La aplicación de adecuadas técnicas operativas mejora la eficiencia y durabilidad en la ejecución de las tareas de conservación rutinaria y programada. Esto tiene que ver mucho con la capacitación del operario. Resulta fundamental la descripción de las distintas tareas que compone el plan director para poder asociarla a rendimientos, costos y presupuestos. Nosotros sabemos, yo en este trabajo de alguna manera detallé los tipos de tareas. O sea, cada tarea tiene un determinado rendimiento y tiene un determinado costo. Y por último, el monitoreo online permite aportar una mayor cantidad de datos estadísticos y gráficos asociados a las tareas, con lo que se tendrá una estimación de los verdaderos rendimientos y horas jornales efectivas. Listo. Bueno, buenas tardes. Estamos muy cansados. Esta es la última charla antes del cierre. Voy a ser muy breve, muy breve. Yo soy Bernardino Capra, soy coordinador de la Comisión de Caminos Rurales de la Asociación Argentina de Carreteras y estoy coordinando el Plan de Caminos Rurales de la Dirección Provincial de Vialidad. Esta es una verdad de perogrullo, pero siempre la insisto, repito, el camino rural es una obra de ingeniería y como tal debe ser tratado. Hoy el ingeniero Morano de Vialidad, gerente, dijo que para Vialidad todos los caminos son rutas o algo así. Acá dibujé un perfil transversal, semiperfil en terraplén, semiperfil en desmonte. No se aprecie por ahí con total definición, pero cada uno de los elementos que están puestos en ese perfil tienen una razón ingenieril de ser, desde el bombeo normal de la calzada, pasando por el bombeo normal o pendiente transversal de la banquina, por el talud. Hay condiciones que tienen que ver con el tipo de suelo, con el tipo de tránsito, con la seguridad en el camino, el derecho de vía o ancho de zona de camino. Tiene toda una razón de ser y es una obra de ingeniería, como tal debe ser tratado. La diferencia entre la cota del terreno natural y la cota de la rasante, a la que nosotros llamamos cota roja, ¿sí? Porque le decimos en ingeniería vial cota negra a la cota del terreno del suelo propiamente dicho, el terreno natural. La cota roja es la cota de nuestra rasante. Positiva en sectores bajos para alejar el agua del camino, negativa en sectores altos donde la hidráulica no es un problema. La cota de punto de aplicación del desagüe, todo tiene su funcionamiento, su razón de ser. Si hacemos una extracción lateral en demasía respecto de los desagües, vamos a tener problemas. Ese perfilito que están ahí arriba, bueno, el que está arriba a la derecha, simularía más o menos un perfil. Pueden ser cunetas más chicas, pueden ser ancho de obra básica, es decir, banquina más calzada, más angostas, pero si empezamos a ver fotos, todas estas fotos son falencias en el mantenimiento, ¿sí? Perfiles que no se respetan, abovedados o pendientes transversales en el camino que no se respetan, falta de continuidad entre las banquinas y los desagües, taludes mal armados, problemas en el desagüe, intervención de un camino cuando no hay que intervenirlo, con lo cual se rompe una niveladora de arrastre, un estabilizador granular en donde el camión ha cedido, ¿sí? Por problemas del diseño del estabilizador granular, por sobrecarga del camión, por lo que fuere. Camino mal perfilado, con suelos malos, alcantarilla rota, falta de desagüe, una huella, falta de desagües y continuidad hidráulica, camino conformado al revés, ¿sí? Lo mismo, falta de desagüe, cunetas sucias, y así podríamos seguir mostrando fotos. Por supuesto que hay caminos bien mantenidos, eso no está descartado, que también están las buenas prácticas, pero en general tenemos falencias en la conservación del camino. Entonces estamos haciendo caminos, vieron que ahora se habla del tema de las vías de comunicación resilientes, hablamos del camino resiliente, el camino que soporta. Hoy se hablaba del deterioro de las rutas. Un eje de camión, eje simple rueda dual, un eje simple rueda dual del 11-14, si va con carga reglamentaria representa la pasada de 10.000 autos, un solo eje. Si ese camión va con un 30% de sobrecarga representa la pasada de 100.000 autos. Es geométrico el deterioro.
La Ruta 51 tiene 1.300 camiones por día, y así podríamos seguir hablando, pero digo, todo tiene una razón de ser. Caminos con poca resiliencia, bajos, mal mantenidos, independientemente de que el material sea suelo, ¿sí? Independientemente de que el material sea suelo, que ya de por sí tiene una resistencia mínima a la resistencia al corte que necesitan los neumáticos para la tracción, versus ese camino de abajo, con mayor resiliencia, bajo condiciones normales. Ese camino va a representar una mejor compostura frente al tránsito de las condiciones climáticas. ¿Y qué es una mejor compostura? Mismo material, trabajado de distinta manera, a lo mejor en un año lo vamos a poder utilizar un 10, 20% más. Esos son 30, 40 o 50 días más de uso. Pero no nos quedamos ahí, avanzamos a técnicas de conservación, de mejoras. Queremos darle una mejora sustancial a ese camino. Queremos tener transitabilidad permanente en ese camino. Una vez hablando con Juan Carlos Basso, un dirigente de Barbechando, me decía, ¿qué es el concepto de transitabilidad permanente para un ingeniero vial? Bueno, le digo, es que puedas transitar bajo cualquier condición climática. Entonces, digamos, con normalidad bajo cualquier condición. Entonces él me dice, si está lloviendo y vos me estabilizás el camino, ¿yo puedo salir con carga máxima? No. Les acabo de contar lo que representa la rotura de la carga de un eje de 10.000 kilos, eje simple rueda dual aplicada en un pavimento. Imagínense en un camino estabilizado, por supuesto que no. Y me dice, si llueven 400 milímetros, ¿el camino me brinda transitabilidad permanente? No, lo estabilicé para que funcione bajo condiciones normales. No obstante eso, tenemos diferentes tipos de conservación. Yo vi con beneplácito hoy en las charlas, las seguí con mucha atención, porque aparte soy un apasionado del tema, pero vi con beneplácito que acá se utiliza mucho el equipo de compactación atrás de la motoniveladora. Eso ya de por sí es una mejora, eso es un estabilizado. Un estabilizado mecánico. Estoy compactando las partículas de suelo, estoy reduciendo los vacíos y bajo condiciones adecuadas de humedad estoy mejorando la fricción interna y la capacidad de resistir cargas de ese suelo, solamente por compactarlo, ¿sí? No le agregamos nada absolutamente al suelo. Tenemos otro tipo de estabilización, sería física la estabilización. De alguna manera le mejora las condiciones de soporte de carga al suelo. Otra es agregarle piedra, arena, bajo ciertas condiciones también. No se le agrega piedra porque sí a un suelo, y ahora vamos a ver por qué. Y ya después entro en estabilizaciones químicas. Le puedo cambiar la química al suelo. Si un suelo es plástico, y ahora vamos a ver que es plástico, le puedo poner cal. Voy a reducir esa plasticidad. Si es un suelo más arenoso, le puedo poner cemento, pego las partículas. Es bastante deducible el tema. Si es arenoso, también le puedo poner asfalto, ¿sí? No tiene que ser en caliente, el asfalto puede ser una emulsión. La mezclo, la emulsión asfáltica es agua con asfalto, y obtengo buenos resultados. Hoy es medio prohibitivo por el precio del petróleo. Finalmente, quiero hablar al final de esto, también tenemos estabilizaciones iónicas. Hoy hay en toda la Argentina muchísimos vendedores de productos químicos, de los cuales los municipios aplican la tecnología, con resultados variables, y vamos a discutir un poquito acerca de esos resultados. El ingeniero Blanc habló de una clasificación del suelo. Para nosotros, en ingeniería vial, el suelo se clasifica, ¿sí? Al margen que la práctica nos puede decir este suelo es arcilloso, es la greda que conocemos. Hoy se hablaba acá de tosca. La tosca fuera de lo que es toda esta zona. Nosotros le decimos tosca a cualquier material calcáreo que haya en la provincia de Buenos Aires, que no es tosca, ¿sí? Son conglomeraciones calcáreas. Es un material muy bueno, pero que se disgrega con el tránsito y que va perdiendo esa capacidad portante de las que les decía. Larga polvo, tiene sus pros y sus contras, pero es un material noble desde el punto de vista de la ingeniería vial. Nosotros también, el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos hace 100 años clasificaron los suelos en función de su aptitud vial. Un suelo granular es muy bueno, un suelo muy arcilloso es muy malo. Ahí ven en la columna, no vamos a entrar a discutir esto, a explicarlo, pero las columnas van de A1, que sería el mejor suelo, el estabilizador granular, a A7.
Para nosotros hay una octava categoría que es el A8, que no está acá porque es el suelo que les sirve a ustedes, es el suelo que sirve para sembrar, el vegetal. Nosotros, obviamente el suelo vegetal no nos sirve. Básicamente, que dice la tabla, hacia la izquierda de la tabla son muy buenos suelos, naturales o artificiales. Si me voy a la cordillera, naturalmente voy a tener los mejores suelos. En provincia de Buenos Aires, si mezclo piedra con suelo, también voy a tener esos suelos. Y a la derecha, suelos muy malos. Entonces, piedra con arena y un poquito de plasticidad. La plasticidad es el material arcilloso en el estabilizado granular, es el material que pega las partículas. Si yo tengo una arena de médano y la mezclo con un suelo ligeramente plástico, voy a tener un estabilizado espectacular. Entonces, a veces en los mismos municipios tenemos diferentes tipos de suelos, tenemos que mezclarlos, no traer la piedra, aparte con buenos valores soportes, y eso se puede medir. En el medio vamos a tener más o menos una arena, un suelo con algo de plasticidad, y ya si me voy a la derecha del cuadro, voy a tener un suelo muy arcilloso, ¿sí? Volviendo a las fotos, esa foto que ven ahí, a la fotito que le mostré hace un momento, se hizo una excavación para extracción lateral en una cuneta, no se tuvo en cuenta la calidad del suelo, ese suelo se colocó en la calzada, esa combi terminó ahí abajo por la calidad del suelo seguramente. Fíjense que hay humedad, exceso de humedad, lluvia, suelo muy plástico. Esta columna que ven aquí, el A4, es el famoso suelo seleccionado. A veces cuando hay canteras inclusive que producen ese suelo, el suelo seleccionado famoso, y no es seleccionado. Cuando analizamos el concepto de plasticidad, que es una fila que estaba acá abajo, hay una línea delgada entre el suelo seleccionado y el suelo que nos sirve como superficie de rodamiento. Si ponemos ese suelo de la derecha, ese que dice A6, va a pasar lo que le pasó a esa combi. ¿Sí? Ese suelo que está ahí es el peor de todos. Fíjense la arcilla esa, ahí se cometió un doble error. Intervenir el camino fuera de la ventana posible para intervenirlo. Se rompió una máquina por eso. Pero ese suelo, evidentemente como está, por más que le acomodemos la geometría, no sé si va a funcionar. Ahora, este suelo es bueno, esto es piedra o estabilizado granular, y sin embargo ahí también la cosa no anduvo. O sea, suelos buenos, bien trabajados, andan bien, suelos buenos, mal trabajados, andan mal, suelos malos, bien trabajados, a veces andan bien. ¿Cómo clasifico? ¿Cómo hago esa tabla? Lo hago con 3 tamices, con una balanza, con una estufa, un horno de secado de muestras para determinar la humedad, ¿sí? Peso la muestra con humedad, la peso seca, la relación humedad-humedad. Es muy sencillo. Un cascador de Casa Grande, esto lo inventó Atterberg, una persona que buscaba las mejores arcillas para hacer alfarería. Entonces, la ingeniería vial copió ese método. Con este aparatito determinamos la consistencia del suelo cuando pasa de líquido a plástico, medio rebuscado, pero con este aparatito podemos determinar el límite líquido para después el plástico. Algunas bandejas, ¿sí? Puede ser bandejas. Yo cuando cumplí 40 hice una fiesta en mi casa y todos mis amigos hicimos una batucada con las flaneras de mi mujer. Bueno, yo uso las flaneras porque las rompimos a esta edad, pero pues sí, no se reía mi mujer. Bueno, bandejas para el suelo, tamizarlo, prepararlo, y esto ya sería un lujo, que es determinar la densidad máxima de un suelo. ¿Cuánto sale clasificar un suelo? 100 metros de estabilizado granular. Eso es un laboratorio de suelos, ¿sí? Esto y saberlo, hacer el ensayo. Fui generoso, sale 80 metros, pero redondeé 100 metros de estabilizado. No podemos intervenir sobre caminos rurales si no sabemos qué suelo tenemos. ¿Está bien? Cuando tenemos clasificado el suelo, hay un montón de bibliografía en el mundo que nos dice, si usted tiene este suelo, lo mejor para estabilizarlo, para dar transitabilidad permanente, es este material. Si yo, por ejemplo, si yo a ese suelo seleccionado que les mostraba hoy, le pongo cal, lo arruino.
O sea, le saco la poca propiedad de plasticidad que tiene y tiro un montón de plata en cal. Ahora, si es el suelo inmediatamente contiguo, en vez de 4 a 6, le tengo que poner cal. Entonces me sirve para eso, para saber cuánta cal. ¿Por qué? Porque la cal me lo hace mejor al suelo. Lo mostró el ingeniero Blanc. Tenemos suelos variopintos en la provincia de Buenos Aires. Pasamos a la parte de cómo mejorarlos. Entonces, analizamos el suelo, lo analizamos, no tenemos plata ni para cal ni para cemento, compactémoslo. La motoniveladora no compacta 20 centímetros de suelo. Entonces a veces vemos desde la producción, el productor se queja porque viene la municipalidad, altea y el suelo, el camino queda peor a la primera lluvia. ¿Por qué? Porque el trabajo de compactación lo hace el tránsito, ¿sí? El camión cargado no compacta, el camión cargado sella. Entonces necesitamos equipo de compactación. Por ahí vi algunas fotos hoy. El pata de cabra no compacta una arena, el liso compacta. El neumático lastrado que tienen muchos municipios sella, no compacta. Puede llegar a compactar si es muy pesado y compacta materiales arcillosos, la masa. Cada equipito tiene su cosa. Si yo le pongo a un suelo seco agua y lo compacto, el agua actúa como lubricando las partículas del suelo. Entonces empieza a aumentar la densidad del suelo. Le agrego más agua, lo compacto, sigue mejorando la densidad. Es decir, me baja el volumen para la misma masa de material. Disminuyen los vacíos, la cantidad de aire se va poniendo cada vez más denso. Recuerden, mayor densidad, mayor resistencia al corte, más durable lo que estoy haciendo. Le pongo mucha agua, pasa el efecto contrario. Me pasé con la humedad, el agua es incompresible prácticamente para lo que es la característica del suelo, más agua, el suelo se expande. Entonces, me pasé con el riego, no lo estoy compactando, lo estoy hinchando el suelo. Eso se hace con uno de los aparatitos que le mostré en el laboratorio, ¿sí? Pesando, muy fácil, y se determina una curva en donde sé para el suelo que tengo, qué humedad tengo que ponerle a ese suelo para llegar a una densidad máxima. Nada más. El capataz de obra, que sabe más que nosotros de esto en práctica, lógicamente, agarra el suelo, lo toma, lo aprieta, y si no le queda agua en las manos, no le chorrea, y el suelo queda firme en esa bolita que hace con las manos, está en la humedad óptima. Hay que saber hacerlo, no es fácil. Y con las arenas no se puede, tiene sus cositas. Si le pongo cal, además de hacer ese ensayo de densidad, le saco la plasticidad a ese suelo. Un suelo muy malo. Acá ocurren dos cosas. En general, cuando estabilizo un suelo, con cal, con cemento, con lo que fuera, con piedra, puedo convertir un suelo muy malo en un suelo muy bueno, o un suelo muy malo en un suelo malo. Entonces la obra me falló. Pero no es que no sirvió la tecnología. No fue lo suficientemente apta para lo que yo necesitaba. Este es un estabilizado con cal, con piedra de aporte, en superficie, para que tenga una buena resistencia, una buena performance a la transitabilidad. Finalmente, para ir terminando, estabilizaciones iónicas, químicas, se utilizan mucho. Es generalizado el uso, eso es cierto. Es la tecnología más económica. Un estabilizado granular de primera top, digamos, uno que se usa como base en una ruta, hoy vale más o menos $120.000 el kilómetro. Es una inversión muy grande. Estamos hablando de 15 centímetros por 7 metros de ancho, con mucha piedra, 1.500 toneladas de piedra por kilómetro. Las estabilizaciones iónicas deben costar la cuarta o quinta parte, porque utilizo el suelo, le pongo un producto químico y de alguna manera le mejoro la calidad. Ahora, guarda, puedo convertir un suelo muy malo en un suelo malo. El resultado al final del camino es el mismo. No hay ensayos de control. No tenemos las vialidades. Cuando nos llaman los municipios y dicen ¿qué ensayo le puedo hacer a un producto químico para que me estabilice el suelo? No hay protocolos de calidad, no hay ensayos de control.
Estamos trabajando desde la Asociación Argentina de Carreteras, desde Vialidad también, en hacer algunos protocolos de ensayos para que el que compre sepa si lo que está comprando le sirve o no. No sirven para estabilizar arenas en general, sirven solamente para suelos muy arcillosos, convertirlos en un poco mejor. No obstante eso, ese es un camino que tiene el de la izquierda, es antes de la obra, el de la derecha es un camino con 5 años de duración. O sea, la tecnología bien aplicada, con compactación, con ingeniería, funciona, ¿sí? También les podría mostrar un montón de fotos de tramos que no han funcionado con estabilizaciones químicas. Entonces, como sé que hay productores, que hay municipalidades, por ahí este es el ámbito para que sepan que guarda a la hora de comprar este tipo de productos. Hay productos que son tóxicos, productos que son totalmente naturales, que son resinas de la colofonia, por ejemplo, resinas de pinos, o sea, hay de todo. Ahí vemos algunas fotos. Siempre le digo lo mismo, cuando llaman a los municipios, compro o no compro, es bueno o no es bueno. Y tenemos varios tramos de prueba en la provincia de Buenos Aires, pero siempre decimos lo mismo: al que le compres, pedirle cartilla de seguridad, que lo que están poniendo no sea tóxico. Hay productos que tienen un pH 2, son ácidos. Claro, agarro la arcilla con ese producto y me queda prácticamente una arena. Pero bueno, hay que tener muchísimo cuidado en la manipulación. No digo que no se deban usar. La cal viva, que se utiliza mucho como estabilizante, también es peligrosa, hay que tener sus cuidados, ¿no? Debemos clasificar el suelo del camino. Entendemos por estabilización que el camino ya está abovedado, ya está todo lo que dijo Gastón está hecho. Debemos pedir algunos ensayos al que lo venda, exigir la asistencia técnica de algún tipo de garantía, si es posible solicitar antecedentes del producto que estamos comprando, dónde lo pusiste, ir a verlo, si funcionó, si no funcionó, cuáles fueron sus problemas, ¿sí? Y muchas veces vienen el que vende el producto dice: yo con esta botellita te garantizo que estabilizás 10 kilómetros. ¿Cómo compro? ¿Por litro la unidad de medida de pago? ¿Por metro cuadrado? Ser precisos a la hora de comprar. Les estoy haciendo un raconto de los problemas que vemos generalmente en los municipios. La dosificación, cómo se coloca. Estabilizar caminos implica aumentar la velocidad, eso ya se dijo. No se rectifican curvas, rectificar una curva implica un montón de parámetros geométricos que no vamos a entrar a discutir acá. O sea, morigerar la velocidad con un cartel a veces no basta, tenemos que estudiar el tema también, atender esos aspectos. Consideraciones finales y termino. Insisto, y lo digo con humildad, pero con firmeza, el camino rural es una obra de ingeniería. Por lo tanto, no podemos estabilizar un camino sin tener en cuenta todos los aspectos que les nombré, ¿sí? Para lo cual tenemos que capacitar al personal, atender sobre todo al técnico, al profesional, pero también al que decide. El que decide tiene que estar comprometido con toda la escala de la asociación, de la agencia vial, del municipio, del consorcio, porque es en definitiva el que va a generar la sinergia. Debemos profesionalizar la técnica, ¿sí? Porque en definitiva el camino es una obra de ingeniería. Yo de eso que ven ahí, que ustedes saben más que yo no entiendo nada. No sé cómo se cría, no sé qué vacuna se le da, no sé nada, absolutamente. Cuánto tiempo tarda en faenarse, desconozco. El Instituto de Promoción dice 3 años, pero desconozco. Yo sé de esto. ¿Se entiende? Entonces, como sé de eso, lo digo con humildad, pero lo digo con firmeza. Todos ya me escucharon. Si yo ahora, el señor Intendente Benito Juárez, me contrata para ir al hospital a tomar una guardia, ¿se van a hacer atender por mí? Los mato. Bueno, tenemos que exigir desde las sociedades civiles, exigir de buena manera, con firmeza, con humildad, pero con firmeza, que estas obras son obras de ingeniería. Me encanta al productor compenetrado con el tema de los caminos rurales, me encanta, porque es una forma de alertar al político que tiene que darnos bolilla. Ahora,
El productor tiene que asistirse técnicamente. ¿Está bien? No puede decir, bueno, más o menos el camino es por acá. Hay una técnica y hay que respetarla. Muchas gracias. Muchas gracias, Gastón Blanc. Muchas gracias, Bernardino Capra, de la Asociación Argentina de Carreteras. ¡Adentro!